Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es un día particularmente raro en la historia de Guadalajara, yo creo. A mediados de marzo no es común, no es usual que haya tanto frío, ¿no? Una anécdota de días fríos para que lo valore mientras se hacen cobijita aquí. Alguna vez en un invierno en Londres, particularmente en el siglo XIX, hubo un servicio de Navidad y nevó ese día como nunca había nevado en Londres, ¿no? Entonces, para quienes han estado en la nieve o han vivido en la nieve, el hecho de que, digo, porque aquí somos muy románticos, ay, qué bonitos los copos de nieve y todo eso, ¿no? Por vivir en la nieve no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que pagar los caminos, hay que limpiar las casas y es de donde viene mi suegra, inclusive conectan el automóvil a la electricidad para que se caliente el aceite del motor, porque si no se congela, imagínense. Bueno, aquí el punto es de que ese día el pastor se enferma de la iglesia casualmente. Entonces, otro pastor se enferma y no va a abrir a la iglesia, ¿no? Entonces, de alguna forma, eran el siglo XIX, pues, le manda un mensaje a uno de los ancianos de la iglesia y pues, sabes que estoy muy enfermo, vas a tener que oficiar tú el servicio. Entonces ya él va, pero con la mejor actitud posible, no, porque yo, ¿qué? Va caminando a la iglesia, quitando la nieve, más o menos como puede en la carreta, llega a la iglesia, la abre y había como 3 personas nada más, y dice, no puede ser posible, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Así dirigió 2 o 3 cantos, los que se sabían. Como no llegó nadie a predicar, pues él se va a predicar, y había un niño y 2 personas atrás, ¿no? Y dice que ha sido uno de los peores sermones que inclusive ya le he escuchado predicar, porque además con muy mala actitud, ¿no? Pero ese día, ese niño que estaba en la esquina recibe al Señor en su corazón, ese día. Y ese niño era Charles Spurgeon. Este niño, Spurgeon, para quien no lo conozca, en el siglo XIX fue uno de los más grandes predicadores que hubo. Cientos de millones de personas escucharon el Evangelio a través de este ministerio, ¿no? Entonces, hermanos, hoy es un día frío. A lo mejor Dios toca el corazón de una persona, un niño, un muchacho, y ese niño, muchacho, quizá en una siguiente generación sea un gran predicador. Entonces vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este día. Señor, te damos gracias por el frío. Te damos gracias, Señor, por toda tu creación. Te damos gracias porque aún de estas cosas tú estás en control, pero sobre todo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú te has manifestado a través de ella, Señor, y conocemos de ti a través de tu misericordia, de tu gracia, Señor, de tu inspiración. Ahora, Señor, te suplicamos que tu Espíritu nos guíe, Señor, que a pesar de la incompetencia de quien habla, Señor, finalmente, Señor, tu Espíritu sea quien habla nuestros corazones, quite nuestras vendas, Señor, y nuestro entendimiento sea dirigido, Señor, hacia tu gloria. Te suplico que el día de hoy hables fuertemente a nuestros corazones, Señor, al mío, al de todos nosotros, Señor, y finalmente podamos ver tu gloria, Señor, de una forma de tal manera, Señor, que podamos caer de rodillas adorando tu santo nombre. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como ustedes vieron hace un momento, hoy es un día importante también por la iglesia porque han sido nombrados 4 diáconos. ¿Qué importancia tiene eso dentro de la vida de la iglesia? Bastante. ¿Por qué? Porque si ustedes se han tomado la molestia de leer los estatutos de la iglesia, eso implica necesariamente que ya podemos conformar lo que se conoce como el Consejo General de la Iglesia. Y hay un cuerpo de diáconos, hay un cuerpo de ancianos y hay una mesa hay un consejo de administración, que estos 3 cuerpos en general forman el Consejo General de la Iglesia. En tiempo futuro inmediato, vamos a empezar a hablar sobre esta organización de la Iglesia. Vamos a empezar a hablar también de cuestiones acerca de membresía y vamos a hablar acerca de cómo la Iglesia puede mejorar en su administración y en su organización, ¿no? Entonces les suplico, hermanos, que oren mucho por estos hermanos que han sido nombrados, por los hermanos que ejercen algún liderazgo en la iglesia, tanto en jóvenes como maestros, como todos aquellos que de alguna manera trabajan en la iglesia, necesitan de sus oraciones, ¿no? Todos necesitamos de las oraciones de todos ustedes, y nosotros como siervos de Dios, como ministros o como líderes de la iglesia, necesitamos orar mucho, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver acerca del liderazgo precisamente, y es a propósito de lo que acaba de suceder hoy, ¿no? Finalmente, un líder como tal, todos aquellos que han ido a cursos de liderazgo o que los han dado, ¿cómo definían un líder?
De una forma muy básica, muy pragmática, un líder es aquel que tiene seguidores, ¿no? Y de alguna forma esa definición también implica que tiene alguna influencia sobre las personas, ¿no? Una persona que no tiene influencia sobre los demás, pues no puede considerarse un líder, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? En la historia de la humanidad ha habido líderes muy buenos y ha habido líderes aún para lo malo, ¿no? Caso muy claro, pues Hitler. Quien haya escuchado algún discurso de Hitler tenía una retórica y un sentimiento para decir las cosas increíble y arrastraba masas, ¿no? No necesariamente para lo bueno, sin embargo era un líder. Caso contrario podemos ver, en el caso de nosotros en la iglesia, ¿quién es nuestro líder? Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que impacta y sigue impactando 2000 años después su mensaje, y seguramente en la eternidad seguirá impactando de una forma tal que caeremos con gozo delante de su presencia de rodillas, ¿no? Ahora imagínese si usted fuera el dueño de una corporación o estuviera en el consejo de administración de una corporación, la que le guste, Apple, Google, las más viejitas, General Electric, todo ese tipo de congregaciones, de organizaciones. Es que son cristianas, ¿no? De organizaciones. Imagínese que usted se pusiera como proyecto en 3 años hacer una organización de tal manera que perdurara y tuviera ganancias en la eternidad. La pregunta es, para esa tarea usted como líder, ¿a quién elegiría? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo más o menos tuvo la misma situación? Es decir, Él, de alguna manera, sabiendo que le quedaban 3 años de vida, comienza un ministerio, una organización que ha pervivido a través de miles de años y evidentemente pervivirá por la eternidad. Y el mensaje ha sido tan impactante que ganó un imperio en ese momento, el Imperio Romano, y ha ganado almas a través de imperios, de reyes, de reinos. Todos ellos se han extinguido, pero la iglesia persiste. ¿Y a quién les escogió? ¿Cuál fue el perfil del puesto? Que fueran muy carismáticos, que fueran muy inteligentes, muy capaces, que tuvieran don de mando. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que los objetivos de la iglesia, como tal, los objetivos de los líderes de la iglesia, no pueden ser los mismos que los objetivos de las corporaciones o las organizaciones del mundo. Son diferentes. Y evidentemente los requisitos también son diferentes. Quienes hemos tenido bajo nuestro mando personas o personal en un trabajo, en una empresa, y hemos adicionalmente seleccionado personal, pues hacemos un perfil del puesto, ¿no? Y siempre queremos la persona que venga a desempeñar las funciones inmediatamente, que no lo tengas que estar entrenando, ¿no? Adicionalmente buscas otras cualidades tanto de conocimiento como de carácter. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tuvo otra visión, ¿sí? Quisiera que fuéramos, por favor, se me fue la cita totalmente. Pero fuéramos a 1 Corintios capítulo 2, vamos a estar un tiempo ahí. Por favor, 1 Corintios capítulo 2. ¿A quienes Dios busca? De alguna forma, ¿a quienes Dios encarga que tengan alguna función en la iglesia? ¿A quiénes? Dice que son, de alguna manera, o busca, o el perfil del puesto es que sean personas espirituales. Y aquí viene una buena pregunta: un líder espiritual. ¿Qué es un líder espiritual? Es una persona que es espiritual de alguna manera, ¿no? Y que detenta algún cargo de liderazgo dentro de la iglesia, en este caso. Ahora, pero antes de eso, ¿qué es una persona espiritual? ¿Quiénes son los espirituales? ¿Hay espirituales y hay de otra clase? Y esa es un poco la pregunta que se contesta en 1 Corintios capítulo 2. Dice el versículo 12: y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino al espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14, muy interesante, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces define de alguna forma que el hombre espiritual en primera instancia tiene ¿quién? La presencia de Dios y el Espíritu Santo en su vida, ¿sí? Y no solamente eso, sino que la presencia de Dios y el Espíritu Santo en su vida le ha dado la capacidad de entender algo muy importante, ¿qué? Los misterios de Dios. Y en este caso, la palabra de Dios. Hemos sido nosotros capacitados para entender la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo. Y además dice que Él tiene cierto discernimiento en las cosas por ese mismo Espíritu. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que se disciernen espiritualmente y hay cosas que no. Ahora, en contraposición del hombre espiritual está ¿quién? Según este mismo versículo, el hombre natural. Y el hombre natural dice que no percibe las cosas de Dios. Es decir, naturalmente, el hombre normal, el hombre, todos los que hemos nacido por naturaleza, no entendemos las cosas de Dios. Si Dios, el Espíritu Santo, no viene a nuestras vidas, nosotros no tendríamos esa capacidad de entender las cosas de Dios. Por lo tanto, una persona espiritual es aquella no solamente que dice que ser espiritual, sino que tiene la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y discierne las cosas mediante la presencia de Dios en su vida, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hermanos, los objetivos de la iglesia no pueden ser los objetivos del mundo. Si son los objetivos de la iglesia, son puestos por nuestro Señor, ¿quién dicta las cosas? Dios. ¿En la mente de quién están? De Dios. Y si están en la mente de Dios, necesitamos discernimiento espiritual para hacerlas. Eso es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque últimamente en las iglesias, la modernidad, se filtran costumbres o corrientes, y hay una corriente acerca de lo que es ser profesional dentro de la iglesia, ¿no? No juzguen mal. Hay siervos de Dios que de alguna forma viven de esto y se les paga, y es totalmente correcto hacerlo. Y no solamente pagarles, sino adicionalmente darles una vida digna, no que anden vendiendo el pan. Sin embargo, también hay una corriente de demasiado profesionalismo. ¿Qué quiero decir? Yo conozco misioneros que trabajan 8 horas estrictamente y tienen su plan: 2 horas para esto, 3 horas para esto, 4 horas para esto, 5 horas para esto. Pasan los gastos, inclusive hasta de comidas, escuela de los niños, tienen seguro, tienen plan de retiro. Ellos no dan 1 hora más a la iglesia de las 8 horas que ya están pactadas. ¿Se da cuenta? Y así podemos seguir. Y yo pregunto, ¿dónde quedó la pasión por el Evangelio? ¿Dónde quedó la pasión por Dios? ¿Somos líderes profesionales? ¿Queremos líderes profesionales en la iglesia? Queremos líderes espirituales en la iglesia. Eso es lo que nosotros deseamos en la iglesia. Líderes que sean guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es un hombre espiritual? Como ya vimos, un hombre espiritual es aquel que de alguna forma vive, no solamente vive, sino anda con el Espíritu constantemente, pero que adicionalmente tiene la mente de Cristo en su corazón. Y eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir tener la mente de Cristo en tu corazón? ¿Qué piensan ustedes que es tener la mente de Cristo en nuestro corazón? De alguna forma, tener la mente de Cristo implica necesariamente que nosotros deseamos la gloria de Dios. Ustedes recordarán que una de las pasiones de nuestro Señor era la gloria de Dios. Dice que lo bendijera Él con la misma gloria que había tenido con Él antes de la fundación del mundo, que vieran su gloria, y Él adicionalmente estaba convencido de que Él finalmente veía la gloria de Dios, y no solamente veía, sino que compartía la gloria de Dios. Adicionalmente, tener la mente de Cristo quiere decir que nosotros sentimos como Dios siente. Sentimos como Dios siente, valoramos lo que Dios valora, deseamos lo que Dios desea y aborrecemos lo que Dios aborrece. Pensamos como Dios. No somos Dios, pensamos como Dios. Y eso es muy importante, hermanos.
un líder creyente, un líder cristiano, tiene que valorar las cosas como Dios las valora. Tiene que desear las cosas que Dios desea y debe sentir lo que Dios siente. Un ejemplo. En la iglesia donde yo asistía cuando era joven, allá por hace como unos 5 años, había una corriente de pensamiento cuando el grupo de jóvenes era un grupo de jóvenes de 80 personas, para que se den una idea. Éramos 80 jóvenes, solamente jóvenes mayores. Había otros 2 grupos de jóvenes. El caso es que como grupos de jóvenes éramos como 200 más o menos. Así era el tamaño de la iglesia. Ahora, sin embargo, hubo una época en donde la asistencia al grupo de jóvenes cayó totalmente. Asistían 3 jóvenes, 2 eran líderes y uno era vecino de ahí de la iglesia. 3 jóvenes. Llega una misión que tenía el ministerio de jóvenes. De alguna forma incentiva a los jóvenes, los anima, y de ser 3 pasaron a ser 80. ¿Qué pasó? Los trajeron de afuera, no, eran los mismos jóvenes de la iglesia. Y comenzaron a crecer y comenzamos a crecer. Sin embargo, lo que pasó, mucho de lo que sucedía dentro de esta misión era que sustituían la espiritualidad con el legalismo. Sustituían la espiritualidad con el legalismo. Y eso es muy peligroso, hermanos. ¿Se da cuenta? Porque el legalismo es una enfermedad, y a diferencia del alcoholismo, quien está enfermo del legalismo no lo siente. ¿Por qué? Porque el legalismo de alguna forma te hace ser bien aceptado en la iglesia, inclusive hasta te da gloria personal. En cambio el alcoholismo pues te va degradando. Inclusive si entrara una persona alcohólica a la iglesia ni lo aceptamos, ¿o no es cierto? Pero ¿qué tal los legalistas? Se va a la misión, pasa una generación de liderazgo de jóvenes, pasa otra generación y llega una tercera generación que decía, vamos a romper con el legalismo, y se fueron del otro lado. Hermanos, lo único que les faltó a esa generación de jóvenes es celebrar la reunión de jóvenes en un antro. Así se lo pongo. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Fue un problema de que el líder de grupos de jóvenes en ese momento no se tomó la molestia de pedir la dirección del Señor. No se tomó la molestia de sentir como Dios sentía. No se tomó la molestia de pensar como Dios pensaba y de desear las mismas cosas que Dios deseaba. Dicho de otra manera, convirtió el grupo de jóvenes en un club social. Y muchas iglesias el día de hoy son clubes sociales. Lo son. Y el predicador o el pastor o los líderes son más bien lo que se llama como entrenadores de vida. Tú puedes hacer esto, todas las cosas son para bien, que es cierto pues, pero lo enfocan en el sentido de que tú vas a tener la prosperidad y tú tienes que hacer esto y los 7 hábitos y los 2 hábitos y los 3 hábitos. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Se da cuenta? En eso hemos convertido la iglesia en la actualidad en un club social. Y luego vienen las adversidades en la vida, viene la persecución, vienen todas estas cosas, y ¿sabe qué? Los hermanos están totalmente desorientados, porque todo lo que les dijeron eran mentiras en su carne. En su carne. Ahora, ¿cómo vive un hombre espiritual? ¿Cómo vive un hombre espiritual? Decía Howard Taylor, seguramente no lo conocen. Sin embargo, es muy significativo lo que él decía, porque él decía que su padre y él iban a campañas al norte de la China y lo acompañaban muchas personas que venían de las misiones de Inglaterra. Y dice que eran jornadas, primero los viajes y luego predicar en chino. Literalmente predicar en chino, porque su padre hablaba chino, y comenzaba a predicar en varias iglesias, varias congregaciones, aún a las personas que estaban en el camino. Y cuando estaba ahí, pasaban horas y horas y horas y llegaban a las posadas, y las posadas las compartían con viajeros, comerciantes, con toda la gente. ¿Y sabe cuál era el momento más significativo de Howard Taylor? Como a las 12 de la noche, ya cuando todos estaban dormidos o roncando, se escuchaba un cerillo que se encendía. Era su padre, encendió una vela. ¿Y sabe lo que hacía?
se ponía a leer la Biblia. Él cargaba la Biblia en 2 tomos, seguramente por la letra grande, siempre la cargaba. Y él se ponía a orar de las 2 de la mañana a las 4. ¿Sabe quién era su papá? Hudson Taylor. Qué impresionante que un hijo tenga la memoria de su padre de esa manera. Que lo que más le haya impactado era que él esperaba, como líder espiritual, esperaba que hubiera quietud para poder ponerse de rodillas delante de su Dios y ser alimentado por él. ¿Sabe cuál es uno de los asesinos más grandes de la devoción a Dios? El ministerio. Tocan a la puerta, tengo que atender a 10 personas, tengo que preparar una clase de escuela dominical, tengo que atender llamadas, contestar correos, bañar a los niños, bla, 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 bla. ¿A qué horas te sientas en la quietud de la presencia de Dios con tu Padre Celestial y oras? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No, pero yo veo videos espirituales en YouTube y escucho mucha música espiritual. ¿Cuánto tiempo pasas de rodillas delante de tu Dios? Devoción personal. Tu Dios y tú solamente. ¿Cuánto tiempo? Los objetivos correctos. Antes que cualquier otra cosa, la devoción de tu vida es importantísima si tú quieres ser una persona espiritual. Si tú quieres decidir las cosas en base, tú como líder, decidir las cosas en base a lo que Dios te está demandando, debes pasar muchísimas horas de rodillas. Muchas. George Mueller, él decía que cuando tenía como 15, 16 años, en su iglesia tenían la costumbre de hacer devocionales en la mañana. Pero, pues, 15 minutos tardaba el devocional. Lo contestaba a las hojitas, bla, 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 y dice, ya terminé. Sin embargo, él determinó en su vida que si su alma no era feliz, no era gozosa, él no podía servir al Señor. Entonces dice que comenzó él, agarró su devocional, lo tiró, comenzó a pasar horas escudriñando la Escritura, y dice que cuando escudriñaba la Escritura se sentía tan identificado con lo que estaba pasando en el pasaje, que pasaba horas completas en confesión, en intercesión, pidiendo sabiduría. George Mueller, él tenía él tuvo un ministerio fuertísimo con orfanatos en Inglaterra, y lo jubilaron 40 años después del ministerio, como a los 60, y como no tenía nada que hacer, ¿sabe lo que hizo? 20 años pasó de misionero itinerante. Murió a los 80 y tantos años ministrando la palabra de Dios. Y toda su vida fue una vida de ¿cómo? De devoción, hermanos. Devoción. No se equivoque, hermano. No se equivoque. El objetivo de la vida cristiana no es llenarse de actividades aparentemente piadosas. El objetivo de la vida cristiana es que usted desarrolle una profunda devoción de la persona de Dios. Eso es lo importante. Usted puede ver grandes biografías de hombres y mujeres, como en el caso de Madeleine Albright, que a mi hija le gusta mucho la biografía, caso de Hudson Taylor, caso de George Mueller, Sophia Mueller, muchos misioneros, hombres de Dios. Todos ellos estuvieron pasando muchísimo tiempo delante de Dios. Entonces a nosotros nos gustan las aventuras e ir a misiones y no sé qué, y todo el glamour y lo romántico de la idea, pero no nos gusta pasar todo ese tiempo de rodillas delante de nuestro Dios. Dios busca personas espirituales. Decía George Mueller que él no podía iniciar su vida así como su cuerpo físico le pedía alimento en la mañana, su hombre interior le demandaba alimento de la misma manera. Y dice, ¿yo cómo voy a ir a enfrentar el mundo espiritual en ese estado espiritual?
¿Usted cómo enfrenta el mundo espiritual? ¿Declarando? ¿Guerreando? ¿O de rodillas? ¿Cómo más? Sabe que entre una de las características importantes, si usted lee las características que se demandan de un siervo de Dios dentro de la iglesia, tanto las bíblicas, 1 Timoteo, como en los estatutos, resalta uno que sea un buen administrador de su casa, sea un buen líder en su casa. Sabe que los hombres, como tal, los varones, tenemos ese ministerio de parte de Dios, ser líderes en nuestra casa. Y eso sabe que tiene un peso muy fuerte dentro de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque de alguna forma eso implicaría que nosotros, como varones, como cabezas de familia, somos entidades o personas que deberían de ser muy espirituales. Muy espirituales. Mi esposa me dice muchas veces, cuando hay una decisión difícil en la casa, me dice: ¿ya oraste a Dios? Ya ve cómo las esposas ponen el dedo en la llaga. Y muchas veces, las más, desgraciadamente, debo admitir que no. ¿Sabe qué? Pues me regreso a mi cuarto ahora. Y ella me dice: mira, yo no tengo problema con que tú lideras la casa. Lo único que te pido es que tengas la plena convicción de lo que se va a decidir es conforme a lo que Dios quiere. Ustedes como varones, cabeza de familia, tienen esa devoción, pasan ese tiempo delante del Señor. Sus hijos los pueden recordar, como así Howard Hudson recuerda a su padre. Pueden recordar sus hijos los pueden recordar como hombres de oración, como hombres de fe, como hombres que escudriñan las Escrituras, como hombres que buscan la presencia de Dios en sus vidas, como hombres que buscan la dirección de Dios en sus vidas, y así ministran a sus hijos, ministran a su esposa. Esa es la responsabilidad que están cubriendo en su casa. Digo, porque llegar a su casa y decir: sírveme, que la comida esté ahí servida, que la ropa esté bien planchada, pues es muy fácil. Ser un líder espiritual requiere más. Y nosotros en la iglesia requerimos que los líderes espirituales sean líderes ¿en dónde? En su casa. En su casa. Ahora, eso es importante, hermanos. Dios nos ha mandado a ser buenos padres, no a tener buenos hijos, porque luego sucede que los hijos se van por un camino. Sin embargo, sí nos ha mandado como hombres a detentar un liderazgo espiritual en la casa. Un liderazgo espiritual en la casa. Y podemos excusarnos con que tenemos mucho trabajo, con que tenemos muchas actividades en la iglesia, pero ya les dije, hermanos, que si usted pone como excusa ese tipo de cosas, lo único que está haciendo es matando su vida espiritual. Si usted mata su vida espiritual, escuche muy bien, todas las decisiones o la mayor parte de las decisiones que usted tome dentro de la casa van a ser tomadas en la carne. Y cuidado delante de Dios. ¿Usted se atrevería a tomar una decisión en la carne sabiendo que Dios lo está viendo? Cuidado. No solamente requerimos hombres de oración, hombres que tengan una vida devocional, sino hombres que escudriñen la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:17, si me siguen, 2 Timoteo 2:17. Digo 2:7, perdón. 2 Timoteo 2:7. Dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Está hablando un líder espiritual. Un líder espiritual debe tener estudio en la palabra de Dios. No importa lo difíciles que sean los pasajes de la Biblia, es importante que el líder espiritual, usted como padre de familia, usted como líder en la iglesia, se meta y escudriñe la Biblia. Una vez, hace algunos años, cuando yo era un chamaco de unos 13 años, 14 años,
La Guadalajara de aquellos días era muy diferente a la Guadalajara de estos días. Es decir, yo podía andar en los camiones sin mayor problema, más o menos conocía la ciudad, sabía más o menos ubicar las librerías, siguiendo la librería cristiana en la calle de Independencia. Sí, bueno, para que los conozcan en Guadalajara bien, pues ya saben. Entonces, yo iba porque me gustaba comprar los tratados de Chick, ¿se acuerdan, no? Entonces iba y pues ahí los compraba. Y había un señor, ya sería unos 40 años, que estaba ahí rondando la librería. Entonces se acerca el señor y me dice, pues era apostólico: tú sabes que Jesucristo no es Dios como tal. Y me pasó a decir algunos versículos, los típicos de los apostólicos. Mira, hermano, yo llegué tan atribulado a la casa. Pero eso fue muy bueno de alguna forma, el que Dios lo haya permitido. ¿Por qué? Porque me puse a estudiar. ¿Se dan cuenta? Fue un incentivo para que yo me pusiera a estudiar, a escudriñar la escritura. Después llegaron los testigos de Jehová a la casa como un año después, y pum, 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 pum. Estuvo mal, pero al final, porque eso alimentó mi ego y no conseguí nada. Pero lo que digo es lo siguiente, hermanos. Hermanos, muchas veces Dios nos pone en encrucijadas doctrinales o de alguna forma en cosas que no entendemos de la Biblia. ¿Para qué? Para que estudiemos. No le tenga miedo. 2000 años de cristianismo, le aseguro, hermano, todos los problemas doctrinales ya han sido tratados. Todos. No va a escuchar nada nuevo. La ortodoxia de la fe, ahí sigue. Pero a nuestro Señor le encanta que nosotros estemos escudriñando la escritura. Porque ¿cuál es el poder de este libro? ¿Las letras? Las letras que están en rojo y las que están en negro. Porque saben que muchas veces usamos este libro como amuleto, inclusive, ¿no? Lo llevamos y decimos, nada me va a pasar. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es el poder de este libro? ¿Saben qué es? ¿Cuál es el poder de este libro? Que describe a la persona más importante del universo, al ser más poderoso del universo, y describe el Evangelio, que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Este libro tiene el poder de describir a la persona más importante. Y en el conocimiento de la persona más importante está nuestro gozo. ¿Usted quiere ser una persona feliz? Pues quizás todos queramos ser unas personas felices, ¿no? ¿Quiere ser una persona llena de gozo? Abandónese a la oración y a la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? El tiempo nos faltó para Dios. No solamente requerimos que los líderes sean entregados a la oración, que tengan un estudio bíblico, sino además, aquí tengo mi acordeón. Tenía mi acordeón. No es mi acordeón. Sino que además sean sufridos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabe que finalmente el liderazgo como tal hay oposición? ¿O no? Ser líder cristiano y tener la piel muy sensible no es una buena combinación. Porque ser líder, un líder creyente, un líder espiritual, implica muchas veces estar expuesto ¿a qué? A la crítica, a la incomprensión y hasta a la mala fe. Pero ¿cuál es el propósito del líder cristiano, hermanos? El propósito final es el bienestar de las ovejas. Si usted es líder cristiano y usted quiere que las ovejas lo alimenten a usted, está en el lugar equivocado. Para eso hay otras iglesias en donde todos sirven al ministro y todos le sirven y hasta BMW le dan. Pero en la iglesia del Rey de Reyes no queremos eso. Queremos líderes que sean sufridos, y diligentes en el servicio, que busquen el bienestar de las ovejas. ¿Se dan cuenta? Se cuenta la historia de este John Newton. John Newton, el hombre que escribió el himno de Sublime Gracia, era pastor en la campiña de Inglaterra. Nunca quiso irse a Londres. Y este hombre, había otro ministro en el mismo distrito, pero de la iglesia anglicana, la iglesia oficial de Inglaterra, que tenía mucho menosprecio por John Newton, porque John Newton era un hombre muy sencillo, muy sencillo. Sin embargo, este hombre
decía que John Newton era un campesino, era un ignorante, porque además pues, era muy mal vestido, era todos los defectos tenía. Pero él tenía una congregación muy floreciente. John Newton una vez escuchó que uno de los hermanos, una pareja de esta otra iglesia, vivían en mucha necesidad. Entonces él fue a ministrarle semana a semana a esa familia, ¿no? En el funeral de esta familia, los hijos que sabían que él estaba ministrando diligentemente lo invitaron a John Newton. Entonces el otro pastor, al verlo ahí en el funeral, se enfureció y dijo: ¿cómo va a ser que este ignorante esté aquí? La familia le contó cómo diligentemente ellos, John Newton estaba ministrando a esta familia. Se sintió tan profundamente avergonzado, porque el trabajo que se supone que él debería estar haciendo, lo estaba haciendo el otro. Y cuenta, escuchen muy bien, que el día de su conversión fue ese día. Porque un ministro, un líder creyente, un líder espiritual, busca el bienestar de las ovejas. Porque sabe que una cosa, le voy a decir un secreto: las ovejas no son de nosotros. Las ovejas no son del pastor, ni son mías, ni son de los líderes cristianos. Las ovejas son de quién? De Dios. Y el Señor nos las ha conferido, ¿para qué? ¿Para hacerles un mal? ¿Para servirnos de ellas? No, para guiarlas. ¿Guiarlas a dónde? Es una buena pregunta. ¿Cuál es el propósito fundamental del líder cristiano? ¿Hacia dónde los vamos a guiar? Hacia ver la gloria de Dios. Usted puede decir, o podemos decir, que muchos objetivos de la iglesia tienen que ver con llenar a la iglesia de personas, sean o no creyentes. Podemos llenarnos de programas, podemos tener muchísimas actividades. Pero si en esas actividades, escuchen muy bien lo que le voy a decir, si en esas actividades no están destinadas a ser para la gloria de Dios, son vanas, son inútiles. El propósito del líder es llevar a las ovejas ¿a dónde? Al punto donde ellas vean la gloria de Dios, porque viendo la gloria de Dios van a estar llenas de gozo y van a caer de rodillas delante de su Señor. Y ese es el objetivo principal de un líder creyente, de un líder espiritual: ver la gloria de Dios. Jost Müller, ya con esto termino. Este hombre que se dedicó a los orfanatos por 40 años más o menos, y después de 20 años después de que lo liberaron, fue ministro itinerante. Él, en una ocasión, estaban los niños en la mesa, habían tenido unas semanas terribles, no había provisión, no tenían nada en la alacena, muy simples. Llega la hora de la comida, de la merienda, se sientan, no hay nada que darles de comer. ¿Usted qué haría como líder? Algunos irían a pedir donaciones, ¿o no? Otros haríamos bazares, y no con eso digo que estén mal. Otros haríamos bazares. Otros pondrían a los niños a pedir, a cantar, a hacer algo. ¿Sabe lo que hizo él? Los sienta en la mesa, cierran sus ojos, niños, vamos a dar. Señor, te damos tantas gracias por tu bendición, por tu provisión y por los alimentos que vamos a comer. Esto lo cuenta uno de los niños. Levanta los ojos y dice: pues no hay nada. 5 minutos después toca la puerta un panadero que le habían cancelado el pedido y que se iba a echar a la tarde. 10 minutos después, leche. ¿Qué es lo que hizo? Él tenía una vida devocional tan fuerte delante del Señor, una relación tan estrecha con Dios, que el Señor simple y sencillamente le dijo: tú siéntate, vas a llevar a estos niños al punto de que vean la gloria de Dios. Y eso hace un líder espiritual, hermanos. Yo podría, como líder espiritual o la gente, evitarles sus problemas, pero eso no es amor.
Yo podría decir, hermanos, no van a sufrir, seguramente lo van a hacer. Pero lo que yo sí puedo hacer delante del Señor, lo que sí podemos hacer en el liderazgo de la iglesia, lo que debemos de hacer, es llevarlos al punto en donde ustedes vean la gloria de Dios. El mismo poder, y lo hemos estado viendo en la carta de los Efesios, el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, es el mismo poder que creó el universo y es el mismo poder que nos regenera delante de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Nada. Así que, hermanos, y escucho lo que le voy a decir. Usted como oveja de este rebaño, tiene toda la autoridad para venir delante de los líderes, los recién nombrados, por ejemplo, y preguntarles: hoy, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? Las actividades que hemos planeado, hay que dar mucho por ellas, pero prepárese para ver la gloria de Dios. ¿Cómo vemos la gloria de Dios? Con provisión. ¿Cómo vemos la gloria de Dios? Con conversión. ¿Cómo vemos la gloria de Dios? Con santificación. ¿Cómo vemos la gloria de Dios? Con cosas, hermanos, que no hacen sino que nosotros caigamos de rodillas y nosotros nos sintamos tan pequeños delante del Señor y Él sea tan grande que el gozo en nuestro corazón no quepa. Recuerda que hizo nuestro Señor Jesucristo con Pedro, algo tan simple. ¿Se acuerdan que estaban navegando y ellos eran pescadores? Toda la noche habían estado de pesca. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Cambia, ¿Y qué dice Pedro? No, pues si yo soy pescador, tengo la certificación, tengo la acreditación, tengo todo esto, tengo el curso de capacitación y además estoy certificado en ISO 9000. Pero solamente porque tú lo dices y para que te des en cuenta en qué grande error estás, implícitamente fue lo que dijo: voy a echar la red hacia el otro lado. Si bien no tocó la red del agua, ya se estaba estremeciendo y lo puso. ¿Cuál fue la respuesta muy adecuada de Pedro? Caer de rodillas y decir: apártate. Eso, hermanos, es lo que requerimos de un líder espiritual, de un líder en la iglesia, que lleve a sus ovejas en su propio beneficio a ver la gloria de Dios. Pero para ello se requiere una vida de devoción, una vida de oración, una vida de buscar la presencia de Dios a través de la Escritura. ¿Cuánto tiempo? De que sea necesario. Y no importa el sufrimiento, estén ahí perseverando. ¿Cuánto tiempo? Por siempre. ¿Por qué? Porque están nacidos de Dios el Espíritu Santo en sus vidas. Y eso es lo que los mueve y los impulsa más allá de sus fuerzas. Y algún día, hermanos, algún día estaremos en la presencia de Dios tan gozosos, que cualquier cosa que hayamos padecido en esta tierra, hermanos, no tendrá importancia, porque le veremos cara a cara como Él es. Vamos a ver. Señor, te damos tantas gracias por este día. Ahora, Señor, yo te suplico que bendigas a estas personas que han sido encargadas en la iglesia. Te suplicamos que como líderes de casa, como padres de familia, nosotros podamos tener una vida de devoción, Señor, delante de tu presencia. Te damos gracias porque finalmente, Señor, en esa vida de devoción hay gozo, hay paz, hay tranquilidad. Que tenemos la confianza absoluta de ir delante de ti y saber no puedo, y decir no puedo, no sé. Finalmente, Señor, tú libras nuestras batallas. Finalmente tú eres el Señor de toda la gloria, el Rey del universo, Señor. Ahora te suplicamos que tú bendigas a esta iglesia. Te suplicamos que en esa bendición podamos ver tu gloria de una forma tan evidente, Señor, que caigamos de rodillas delante de tu presencia. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.